exponerles sobre la vida del Papa Emérito Benedicto XVI. Nosotros pues conocemos algo de su vida, lo que hemos escuchado en las redes sociales, en los medios de comunicación y en nuestra propia Iglesia Católica, pero lo que quiero es como profundizar un poco sobre esa persona y el porqué de la importancia en nuestros tiempos. Él ha sido llamado el Papa de la razón y de la primacía de la oración, ¿sí? ¿Y por qué? Pues quiero brevemente explicar su biografía o darlas a conocer. Pues él nació en un pequeño pueblo en Baviera, Mark, el 16 de abril de 1927, ¿sí? Fue el Papa número 265, elegido en el año 2005 con la muerte del Papa Juan Pablo II, y renunció el 28 de febrero del 2013, ¿sí? Hay que aclarar que no fue el primer Papa que renunció a nuestra Iglesia Católica. Ya habían acontecido en otras situaciones anteriores, pero en nuestros tiempos modernos, pues obviamente resaltó eso, ¿sí? El hecho de que él haya renunciado, haya dejado el poder papal, ¿sí? Y dedicarse a una vida de oración y retiro espiritual. Él, cuando inició su pontificado, él siempre lo que buscó es primar la oración, ¿sí? Queridos amigos, en ese momento no necesito presentar un programa de gobierno. Mi verdadero programa de gobierno es no hacer mi voluntad, no seguir mis propias ideas, sino de ponerme junto con toda la Iglesia a la escucha de la palabra y de la voluntad del Señor y dejarme conducir por Él, de tal modo que sea Él mismo quien conduzca a la Iglesia en esta hora de nuestra historia. Eso fueron las primeras palabras cuando él fue nombrado Papa, que salió al balcón. Y de pronto a veces nosotros no recordamos como católicos esas palabras, que tienen un realce tan importante porque nos está invitando a que hoy el católico en estos tiempos tan difíciles lo que debe primar es la oración. Y en su último momento como Papa también lo dijo, la primacía de la oración sin la cual todo el desempeño del apostolado y de la actividad se reduce a la caridad. En este momento de mi vida, indicó el Papa Ratzinger, el Señor me llama a subir al monte, a dedicarme todavía más a la oración y a la meditación. Pero esto no significa abandonar la Iglesia. Es más, si Dios me pide justamente esto es para que pueda continuar sirviéndola con la misma dedicación y el mismo amor con el que lo he hecho hasta ahora, pero de una forma más adecuada con mis fuerzas. Él siempre fue la primacía de la oración, lo que él quiso expresar en su pontificado y que lo está haciendo hoy en día desde su retiro, desde sus libros, los que ha escrito, por ejemplo, los 3 libros que escribió sobre Jesucristo de Nazaret, que los recomiendo y si alguien está interesado yo los tengo y se los puedo pasar por correo electrónico. Pero para que él hubiera llegado a esa conclusión, hay que mirar un poco su vida. Él, pues ya lo dije, nació en 1926, su papá era policía, vivían trasladándolo de pueblo en pueblo. Él vivió el terror de la guerra a la edad de 6 años y lo marcó muchísimo. Y uno dice, ¿por qué? Porque es que cuando se estaba viviendo esta Segunda Guerra Mundial, se hablaba de que lo más importante era la razón, y era la razón científica. No debía existir nada más que nos guiara en la vida. Y esa razón científica pues fue uno de los elementos que más utilizó los nazis para la construcción de sus armas, para la construcción de los campos de concentración. Entonces eso fue un choque para Ratzinger a sus 6 años, ¿sí? Que él estuvo en campo de concentración no mucho tiempo, ¿sí? En el año 45, que él había ingresado al seminario, pero le tocó retirarse debido a que, pues, por la guerra, ¿sí? Él aprendió a amar las escrituras y la importancia de la razón. Él discutía de manera conciliada, digámoslo, sin llegar a vituperios o agarrarse, ¿sí? Con muchísimos filósofos de su tiempo, y él leía muchos filósofos también de ya anteriores como Nietzsche.
porque él siempre dijo que la religión y la filosofía le quitaba la alegría de vivir, y él decía no, el ágape, que es la alegría cristiana, el ser humano no puede vivir sin ese ágape, ¿sí? Y en algo tiene razón. Hay estudios que demuestran que aquellos países donde abandonan la religión es donde el nivel de suicidios aumenta, ¿sí? Obviamente nunca le van a demostrar la conexión porque no les sirve a los científicos de nuestros tiempos, pero por ejemplo, eso nos lleva a entender por qué nuestra parte espiritual es tan vital y tan importante, ¿sí? Era muy amante de la filosofía de San Agustín, porque él siempre dijo que fue la filosofía cristiana que demostró mayor humanidad. Y siempre iba en contra de las ideologías. Él decía que las puertas del infierno era la ideología política, pero las puertas del cielo era la esperanza. Entonces, démonos cuenta que hoy en día estamos peleando mucho por ideologías y lo que estamos haciendo es destruirnos entre nosotros, volver esto un infierno, ¿sí? Es lo que está pasando. Exacto, sí señora, es lo que está pasando. Él algo que luchaba era que no nos dejáramos llevar por las ideologías porque la ideología enceguece al ser humano, ¿sí? Solo cree que es verdad lo que ellos creen dentro de su ideología, ¿sí? Dentro de sus posturas, y eso no está bien. Pero él invita a que la razón se deje iluminar por la fe, ¿sí? Al estilo de San Agustín, quien decía, el que no cree no va a entender, ¿sí? Es lo mismo, él estaba invitando a que la razón se deje iluminar por la fe, no que vivan en conflicto, sino se deje iluminar. En 1977 fue consagrado arzobispo, y en 1981 hasta el final de Juan Pablo II siempre fue el que manejó el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él tuvo un debate en el año 2004 con un filósofo racionalista muy famoso en Europa, Jürgen Habermas, y era sobre el debate entre razón y fe. Cuando él llegó allá, ¿sí? En ese momento Joseph Ratzinger fue recibido digamos, no lo recibieron muy bien, ¿sí? Porque mínimo decían, va a hablar de que no, que es que la primacía de la fe, primacía de la fe, primacía de la fe. Y no fue así. Habermas decía que el problema de la razón es que los que creen que solamente por la razón mutilan muchísimas cosas. Entonces no le podemos meter razón al arte, no le podemos meter razón a las cuestiones familiares, no le podemos meter razón a las cosas de la vida. Y eso no tiene nada de científico, no tiene nada de científico. Así lo queramos volver científico, que es lo que él decía. Y lo mismo decía, la fe puede también ayudar en eso, a la familia, puede ayudar a que en el arte, puede ayudar a iluminar, no a oscurecer como siempre se había vivido en estos tiempos. Y cosa increíble, él salió aplaudido y reconocido en ese debate hasta por el mismo Jürgen Habermas, ¿sí? Entonces, lo que quiero aquí manifestar es cómo él buscaba a través de la fe conciliar muchas cosas en el mundo. No que se viera la fe o como estaba estigmatizada, que la fe era oscura, que la fe no acepta nada, que la fe daña los procesos modernistas de desarrollo, y no es así. Lo puede iluminar, le puede dar un toque diferente. Dese cuenta que hoy en día ya hay pensadores que están hablando de que es necesario la parte moral y la parte espiritual para reconstruir nuestros estados, ¿sí? Hay un pensador que habla de nuestra sociedad líquida, porque es que lo que le daba firmeza a nosotros es la parte espiritual e interior, y eso era lo que estaba buscando Joseph Ratzinger, que la fe iluminara, no que oscurecieran como querían mostrarla, ¿sí? Entonces, ya en lo último,
Joseph Ratzinger quiso demostrar cómo la razón lo que termina es volviendo todo relativo, ¿sí? Entonces ya no existen verdades, y al no existir verdades, pues todo es relativo, y yo todo lo justifico, y eso no está bien en nuestros tiempos, ¿sí? ¿Qué es creer? Lo dijo Joseph Ratzinger a partir del cardenal Newman. Creer es un ordenamiento de la razón. Creer para entender y entiende para creer. ¿En dónde se mide la fe? En la voluntad. Pero la voluntad es un ordenamiento de la razón. ¿Qué es ser laico? Aquel que no se le arruga a nadie para evangelizar, para dialogar, ¿sí? Ahora me pregunto nosotros los católicos, ¿qué deberíamos hacer en estos tiempos de crisis que estamos viviendo? ¿Cuál es el papel de los católicos en estos tiempos de crisis que está viviendo Colombia? A la Iglesia Católica la criticaron muchísimo en la Segunda Guerra Mundial, que porque decían que no hizo nada. Y eso no es del todo cierto. Muchísimos católicos arriesgaban sus vidas escondiendo judíos. Eso no lo reconoce la historia, pero muchísimos católicos eran los que estaban salvaguardando la vida de muchísimos judíos. Ahora, la pregunta es, nosotros, desde nuestra fe, ¿qué hacemos, sí, para estas crisis? Y la primera respuesta la tiene Joseph Ratzinger diciendo, la respuesta está en la oración, la primacía de la oración. Esa es nuestra mayor herramienta, ese es nuestro mayor valor, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros nos es pertinente. Y otra cosa aquí como profesionales, tenemos que formarnos y tenemos que leer. No comamos entero, porque es que eso es lo que nos afecta como católicos, ¿sí? Las críticas que hacen a nuestra iglesia y eso nos afecta muchísimo. Entonces, esta es una pequeña exposición que estoy haciendo del Papa Emérito Benedicto XVI, que hace no más de 15 días cumplió 93 años y que aún lo tenemos en nuestros tiempos y siempre se está haciendo ya en Europa reconocido como uno de los pensadores de nuestros tiempos más importantes por los libros que está escribiendo y por eso quise rescatarlo en la noche de hoy con ustedes.